El siguiente caso clínico, la pregunta 16, es un tema de esos que hemos llamado complementarios. No apareció en la primera vuelta y conviene tenerlo muy claro porque con muy poquitas nociones podremos manejarnos sin problemas en las preguntas del test. En este caso es una chica que sufre una aparente crisis convulsiva después de una discusión. Sin embargo, es una convulsión extraña, atípica, en la que sospechamos que no sea de origen orgánico, que pueda ser de un origen psicógeno. Bueno, pues este es uno de los modelos más conocidos de lo que serían trastornos somatomorfos o somatoformes, es decir, trastornos psiquiátricos cuya presentación es bajo la forma de un trastorno somático, en este caso bajo la forma de una convulsión. En los pacientes podremos ver la presentación bajo la forma de síntomas somáticos, de las llamadas somatizaciones. El paciente se queja de síntomas, dolor de cabeza, disnea, fatigabilidad, que luego no se objetivan ni en la exploración física ni en las pruebas complementarias. El paciente somatizador sería, por tanto, un modelo muy conocido por una variante especialmente difícil de estudiar, que es el paciente que solo se queja de dolores, puesto que el dolor tiene siempre un componente subjetivo que es muy difícil de evaluar. Otra forma de presentación de los trastornos somatomorfos es bajo la presentación de preocupaciones, no ya de síntomas, sino preocupaciones con la enfermedad o con un defecto físico. Estos pacientes preocupados no vienen quejándose de síntomas, sino vienen de alguna manera preguntándonos por un diagnóstico concreto o por una solución concreta. En el caso de los pacientes preocupados por la enfermedad o hipocondríacos, suelen ser enfermedades que están de moda en ese momento. Pues hoy en día serían enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, infección por el VIH. En el caso de los pacientes preocupados por defectos físicos, también suelen ser defectos físicos que tienen de alguna manera importancia social. La piel, el pelo, ¿no?, la complexión muscular, son aspectos que preocupan a los pacientes dismorfofóbicos. Hipocondríacos y dismorfofóbicos son otro grupo distinto del somatizador. Y el tercer grupo, que es el que viene ejemplificado en este caso clínico, es más espectacular. Ya no son quejas de síntomas, ya no son preocupaciones con la enfermedad, sino que estamos hablando de signos físicos objetivos. Por primera vez, en los anteriores no existían, por primera vez existen datos físicos objetivos. Esta chica ha convulsionado y eso es objetivo, pero son signos físicos extraños, son signos neurológicos típicamente que no encajan en la semiología neurológica tradicional. Por supuesto, en estos pacientes las pruebas complementarias son normales. La batalla de la neurología durante prácticamente 100 años, hasta el desarrollo progresivo de distintas técnicas de diagnóstico complementario, fue separar a los pacientes, digamos, auténticamente neurológicos de los pacientes pseudoneurológicos. Dentro de estos pseudoneurológicos estaban, desde luego, este subgrupo que llamaríamos hoy en día pacientes conversivos. Por tanto, tenemos ya los tres grupos presentados: somatizadores, hipocondríacos dismorfofóbicos, que forman un grupo más o menos homogéneo, y conversivos. Pero la pregunta 16 es más directa. De alguna manera nos sugiere ya el diagnóstico de trastorno conversivo y nos remite al nombre clásico de su trastorno.
Lo que hoy en día llamamos trastorno conversivo, clásicamente se llamó histeria de conversión. Así que la pregunta hace referencia a los fenómenos histéricos. Es cierto que los fenómenos conversivos no son la única forma de presentación de la histeria. La histeria clásica tenía una presentación física con dos variantes, a su vez, la variante somatizadora crónica y la variante conversiva aguda, y luego la cara oculta de la histeria, que es la presentación psiquiátrica o pseudopsiquiátrica, que es la llamada histeria disociativa. Esta la vamos a dejar apartada por cuanto es algo muy especial, ¿no? Y vamos a centrarnos en la histeria somática, en la histeria somatizadora o en la histeria conversiva. En la mayoría de los casos de fenómenos conversivos encontramos un factor estresante cercano en el tiempo que aparentemente los ha desencadenado. Es más, la ausencia de este factor estresante debe hacernos sospechar que no se trate de un fenómeno conversivo. El dato fundamental en todos los trastornos conversivos es la exploración neurológica, ya sea física o con pruebas paraclínicas, en donde no se evidencian datos de organicidad. Aparte de estos dos aspectos, existencia de un factor estresante y una clínica claramente incongruente, encontramos algunas otras cosas típicas. Por ejemplo, dentro de esa incongruencia de la clínica, es muy llamativo que exista una respuesta sorprendente de muchos pacientes tanto a placebos como a maniobras de sugestión. Esto a veces levanta la sospecha de que pueda tratarse de un trastorno voluntario. Sin embargo, la histeria es un trastorno involuntario en el que el cerebro del paciente está intentando engañar a dos personas. Engañar al paciente, haciéndole creer que sufre una auténtica enfermedad, y engañar al médico. Evidentemente, el médico tiene formas de defenderse, pero el paciente no. Y por tanto, el paciente vive su enfermedad habitualmente como algo que le está pasando. Ahora bien, otro aspecto clásico sorprendente de la histeria es que en muchos pacientes, aunque no en todos, existe una cierta indiferencia emocional ante la gravedad del síntoma. Es decir, el paciente no tiene la respuesta que solemos encontrar en otros pacientes con síntomas físicos parecidos. La explicación de esta cierta indiferencia tiene que ver con el beneficio que supone para el paciente el síntoma histérico. El síntoma histérico de alguna manera le protege frente a un conflicto psicológico, y esta protección es la que le hace estar tranquilo, ¿no? Evidentemente el precio es alto, porque algunos síntomas histéricos son síntomas muy disfuncionales, pero por alguna razón esa persona, ese cerebro, no encuentra otra forma de afrontar el conflicto. La pregunta 17 nos permite repasar otra vez las distintas formas de trastornos somatomorfos. La opción número 1 nos presenta a los somatizadores crónicos. Estadísticamente son mucho más frecuentes en mujeres, suelen empezar a somatizar ya en su infancia, de tal manera que a los 30-40 años acumulan un repertorio notabilísimo de síntomas y por tanto una enorme cantidad de consultas médicas, pruebas complementarias, medicaciones. Estos pacientes tienden evidentemente a abusar del sistema sanitario, tienden a automedicarse, cambian de médico en médico en una conducta que se describió como doctor shopping, cuando las cosas no van como les parece que deberían ir, y son muy reacios a recibir apoyo o tratamiento psiquiátrico o psicológico. El paciente hipocondríaco está preocupado por una enfermedad, y estas preocupaciones hipocondríacas las encontramos también en otras enfermedades. ¿Cómo saber si estamos ante una hipocondria pura o ante una hipocondria obsesiva o una hipocondria delirante?
No es fácil. Realmente en un examen nos lo tiene que decir de una forma más o menos específica, pero en un caso clínico real, pues muchas veces tenemos dudas de si nos encontramos ante un hipocondríaco puro o ante un obsesivo con obsesiones hipocondríacas o ante un delirio hipocondríaco. En el caso de la dismorfofobia, pues también encontramos preocupaciones dismorfofóbicas, por ejemplo, en pacientes psicóticos, en anorexias nerviosas, ¿no? Y de nuevo, en una pregunta de examen, pues nos lo tienen que poner muy fácil. Casi siempre el dismorfofóbico típico en un examen es un paciente que nos envía un cirujano plástico porque ha ido a quejarse acerca de algún aspecto físico concreto, ¿no? En el caso del paciente conversivo, recordemos la relación estrecha entre situación estresante y síntoma conversivo agudo, ¿no?, que produce síntomas neurológicos extraños que no encajan en los conocimientos médicos establecidos. Conviene no olvidar que tanto somatizadores como hipocondríacos, dismorfofóbicos y conversivos son cuadros involuntarios en donde los síntomas no los controla el paciente, aparecen sin que él pueda evitarlo. El paciente los vive como síntomas físicos y por tanto le cuesta mucho aceptar la idea de que tenga un origen psiquiátrico. No confundir estos cuadros involuntarios con los otros trastornos en donde voluntariamente una persona se va a inventar una enfermedad, como son el trastorno facticio y la simulación. En la pregunta 18 repasaremos precisamente los trastornos de origen voluntario. Una persona se va a inventar una enfermedad ¿para qué? Pues tenemos dos opciones. En primer lugar, para conseguir un beneficio más o menos evidente, un beneficio económico, como puede ser una indemnización por un supuesto accidente que le ha dejado secuelas, una pensión por enfermedad o un beneficio legal, como puede ser eludir una responsabilidad, una condena, el servicio militar. Cuando una persona se inventa una enfermedad buscando un beneficio evidente de tipo económico o legal, lo llamamos una simulación. La simulación es tan antigua como el hombre. Siempre ha habido algo que mereciera la pena ganar a través de la simulación de una enfermedad. No es más que una forma de mentira. Una mentira centrada en inventarse una enfermedad. El simulador tiene muy claros sus objetivos y por supuesto que una vez que los logra deja de tener sentido el seguir simulando. El simulador es un paciente típico de un contexto médico-legal, como pueden ser médicos forenses, médicos de prisiones, médicos que trabajan en compañías de seguros, inspectores médicos que trabajan para los sistemas de seguro social. En principio, ese tipo de médicos están muy acostumbrados a que como mínimo los pacientes exageren, es decir, sobresimulen, vayan más allá de su enfermedad y en ocasiones simulen abiertamente. Por contra, hay otros pacientes, mucho menos conocidos, mucho menos frecuentes, que buscan la enfermedad como identidad. El ser enfermos es una identidad que de alguna forma les parece satisfactoria. Evidentemente, detrás de un trastorno facticio, que es el nombre que reciben aquellos pacientes que voluntariamente se inventan una enfermedad buscando los beneficios psicológicos del papel de ser enfermo, está habitualmente un trastorno de personalidad, o al menos desde luego una situación conflictiva grave. No es nada habitual que una persona se enquiste en el papel de enfermo. Hay que tener en cuenta que además, a diferencia del simulador, el trastorno facticio no tiene un límite, no busca un objetivo de alguna manera concreto y por tanto tiene mucho mayor riesgo para su propia salud. Esa conducta de buscar la enfermedad puede tener consecuencias muy graves en estos pacientes. Los trastornos facticios, en sus formas más espectaculares,
son conocidos de todas las urgencias. Son pacientes que van un día por una cosa, otro día por otra, y recibieron en su día, en los años 60, un nombre cuando menos curioso. Un internista norteamericano los denominó síndrome de Munchausen, haciendo referencia a una novela, Las aventuras del barón de Munchausen, una novela fantástica en la que se describían todo tipo de cosas casi imposibles escritas en el siglo XVIII. Los Munchausen, por tanto, son los grandes fantaseadores de la medicina, ¿no? La versión más maligna de trastorno facticio es cuando lo que busca el paciente no es ser enfermo, no es el papel de enfermo en sí mismo, sino el papel de cuidador del enfermo, ¿no? De alguna manera se siente gratificado por esa identidad y por tanto va a provocar la enfermedad en alguna persona cercana, generalmente niños, para ser ese cuidador ejemplar, ese cuidador que todo el mundo admire y recibir esa gratificación psicológica. Los trastornos facticios por poderes, que es el nombre que reciben estos casos, tienen un riesgo enorme para el niño implicado en ese tipo de maltrato. En fin de cuentas es un tipo de maltrato físico y son dificilísimos de detectar. Por otro lado, las implicaciones legales son tremendas, dado que puede suponer la retirada de la custodia y la pérdida de la patria potestad del padre implicado, casi siempre suele ser la madre, sobre ese hijo. Son muy poco frecuentes, pero hay que reconocer que extremadamente graves los trastornos facticios. En la pregunta 18, es evidente que la persona que busca un beneficio económico o legal más o menos evidente no es el facticio, sino que es el simulador.